La parroquia Santo Tomás Apóstol, Juma Bejucal, Bonao, te invita a su gran concierto de alabanza, un encuentro con Jesús resucitado, con la presentación estelar desde Estados Unidos de Josefina Herrera. Dios me ha dado tanto. Marisol Plasencia. Como dice Santiago 3, no puedes salir de la misma boca. Rafi Rey. Yo vine a alabar a Dios. Y en la prédica, reverendo Padre Pedro Bautista. Oye, hermano, la fe mueve montaña. Y si tiene fe y lo dice de palabra, así sucede. Domingo 9 de octubre, Country Club de Bonao, 3 de la tarde. Información 809-296-0668, 829-815-5675. Tendremos rifas y mucho más. Presentado por tu canal católico MRC. Tu canal católico Promesa MRC presenta al Padre Chelo en New York. Dios hoy nos está regalando la gracia de poder ver. Solo 2 días, octubre 21 y 22. Y junto al Padre Chelo, los predicadores diácono Jorge González. El abrazo de Dios Padre que me decía yo te amo, tú eres mi hijo amado. Y Francisco Rosario. ¿Qué hay fuera de Dios? Tristeza. ¿Qué hay fuera de Dios? Desesperación. No hay amor más grande. En la música, Josefina Herrera y Alexis Corniel. Señor, quédate. Renovemos nuestra fe. Un retiro que no puedes perderte. Información 347-680-5889. 347-984-5753. Presentado por tu canal católico MRC. Voy a mover ni un paso sin que tú me hables, Señor. Contigo no hay fracaso. Yo quiero oír tu voz. No voy a mover ni un paso sin que tú me hables, Señor. Contigo no hay fracaso, yo quiero oír tu voz. Háblame, háblame, yo quiero oír tu voz. Háblame, Señor. Háblame, háblame, yo quiero oír tu voz. Háblame, Señor. Buenas noches, queridos hermanos. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, especialmente en una semana más que comienza, pidiéndole al Señor que les ilumine en todos sus proyectos y que les acompañe en cada momento. Hoy estoy feliz con la palabra de Dios porque déjenme decirles que cada vez que el Señor nos da un mensaje para llevar su palabra, para evangelizar, los primeros que nos sentimos cuestionados con esa palabra de Dios, somos nosotros mismos los que llevamos el mensaje. Y en esta noche vamos a traer una palabra sobre el llamado y la misión. Y yo me cuestionaba sobre mi llamado y sobre esa misión que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Así es que sean todos bienvenidos a nuestro programa Caminos de Fe por tu canal Promesa MRC. Y vamos a
pedir que ustedes nos acompañen orando por estos hermanos, por Ana Batista, Daniel Cabrera, Marcia Paulino, Sabdi, Isabel Paulino, y por 2 niñas, Alisa, ella tiene cáncer de colon, y por esta niña Sara, que tiene 2 días con fiebre, para que el Señor la levante y retire esa fiebre, así como lo hizo con la suegra de Pedro. También vamos a orar por el padre Johnny, por Henry Vargas y por Francis Cañas, que le dio un derrame cerebral. Y por la salud de Candelaria Mejía y por la conversión de una joven. Y por cada una de tus intenciones que cada día vivimos orando al Señor para que tenga misericordia de cada una de ellas y escuche nuestras plegarias. Recordemos, mis hermanos, que la oración comunitaria tiene poder. Vamos a orar los unos por los otros, vamos a interceder. Estamos llamados a eso, a orar los unos por los otros. Y vamos a poner este momento, esta noche, en la presencia de Dios y vamos a invocar su Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que como cada noche venga y nos acompañe, como lo hace en cada martes. Ven Espíritu Santo de Dios, ven con poder en este momento. Ven en esta noche de manera especial a abrir nuestros corazones, a destapar nuestros oídos internos para poder escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Oh Espíritu Santo de Dios, suscita una vida de conversión en nosotros al modo de Jesús. Que nosotros podamos, Espíritu Santo, escuchar ese llamado que Dios nos hace, ese llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo, y que podamos ponerlo en práctica, que podamos emprender esa misión que tú tienes para cada uno de nosotros. A ti, Madre Santa, también te pedimos que vengas a interceder por nosotros y por cada una de nuestras intenciones. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bien, queridos hermanos, les decía que hoy vamos a hablar un poco de el llamado y la misión. ¿Cuál es ese llamado que el Señor nos hace? Y de acuerdo a ese llamado que el Señor te hace, tenemos una misión para desarrollar. Y es que muchas veces nosotros no nos sentimos dignos de trabajar para el Señor. Yo recuerdo una vez a una joven que yo invité, le dije, mira, íbamos en un vehículo y empezamos a charlar. Y ella me dijo que estaba llena de resentimientos y de odios y rencores por tantas cosas que le habían pasado. Y yo le dije, yo la invité, acércate a la iglesia, busca del Señor. Y ella me dijo, todavía yo no estoy preparada. Yo tengo que tomar esa decisión y luego que yo deje muchas cosas que estoy haciendo en el mundo, entonces yo voy a tomar esa decisión, ese camino. Mientras tanto, yo no me puedo acercar al Señor porque no estoy preparada. Entonces yo le dije que no es así, es al revés, mis queridos hermanos. Porque si nosotros esperamos poner nuestra vida en gracia de Dios, entonces ¿qué trabajo le vamos a dejar al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué trabajo le vamos a dejar a Él? O sea, tenemos que acercarnos al Señor así como somos. Como dice la canción, tal como soy, Señor. Dios nos conoce y Él sabe de qué estamos hechos. Como dice, somos vasijas de barro, pero llevamos un gran tesoro en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios en la epístola de los Gálatas, capítulo 1, verso del 13 al 16. Sin duda han oído hablar de mi anterior conducta en el judaísmo. Violentamente perseguía a la iglesia de Dios intentando destruirla.
en el judaísmo superaba a todos los compatriotas de mi generación en mi celo ferviente por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre materno y me llamó por su mucho amor, quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y vemos aquí, mis hermanos, cómo San Pablo se refiere a su anterior conducta, a su comportamiento cuando él pertenecía a los judíos. Sabemos que todos conocemos la vida de San Pablo, pero ¿hasta dónde conocemos la vida de San Pablo? Sabemos que San Pablo fue el gran perseguidor de los cristianos. No ha habido en ninguna época un perseguidor tan grande, tan empedernido, ¿verdad? Que persiguiera a los cristianos de esa manera como lo hizo San Pablo. Y como todo el mundo conocía a San Pablo, porque San Pablo tenía una vida pública, por eso él dice que han oído hablar de su anterior conducta en el judaísmo. Y vamos a conocer algunos detalles de la vida de San Pablo. Primero, San Pablo se llamaba anteriormente Saulo o Saúl en hebreo. Y fue cuando tuvo ese encuentro personal con Jesucristo que él le puso el nombre de Saulo. Cuando se le apareció y lo tumbó del caballo, como dice la Escritura, que él escuchaba esa voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí entonces le dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? Él no podía ver, quedó completamente ciego, con una luz brillante, pero sí él escuchaba su voz. Entonces, San Pablo se llamaba Tarso y era de sangre hebrea. Él nació en Tarso, Sicilia, por eso se llamaba Saulo de Tarso, porque nació en Tarso, Sicilia, al sureste de Turquía, lo que es Turquía hoy en día, y por lo tanto a Pablo le correspondía la ciudadanía romana, y también era de padres judíos, por lo tanto tenía la ciudadanía judía también. Tenía sangre hebrea y había sido formado en una cultura griega. Por lo tanto, a San Pablo muchas veces lo conocemos como el hombre cosmopolita. ¿Por qué? Porque tenía muchas nacionalidades. Él hablaba y escribía a la perfección el griego, el latín, el hebreo y el arameo. O sea, imagínense ustedes esa formación tan profunda que recibió San Pablo. Por eso dice él aquí, violentamente perseguía a la iglesia de Dios intentando destruirla. Y en el judaísmo superaba a todos los compatriotas de su generación. Es decir, que cuando San Pablo era joven, fácilmente no se comparaban otros jóvenes con esa formación tan grande y profunda como recibió San Pablo. Él recibió una formación académica muy completa y muy preparada. Incluía conocimientos sobre la teología, conocimientos sobre la filosofía, conocimientos sobre jurídica, sabía de lingüística, ya vimos que habla 4 idiomas y escribía, y sabía de mercantil porque sus padres también se dedicaban a las fabricaciones, tenían grandes empresas. Él estudió también con Gamaliel y Gamaliel fue un famoso rabino de esa época, uno de los grandes maestros de la ley. La escuela de Gamaliel era una de las escuelas más importantes y en esa escuela lo formaron sus padres. Quiere decir que San Pablo disfrutaba de una posición bastante elevada. San Pablo no era pobre, mucho menos, era rico de cuna, era rico de nacimiento. Su familia también pertenecía a los fariseos y ellos aprendieron un oficio, el cual San Pablo también lo puso en práctica. Ellos eran fabricantes de tiendas de campaña
Y en Hechos, capítulo 18, verso 3, lo leemos también, como él dice que él no tiene necesidad, cuando él había formado ya las demás comunidades cristianas, porque San Pablo tenía un carácter bien fuerte. Él le decía que él no tenía necesidad como de vivir de las limosnas, que él sabía trabajar. Y muchas veces él mismo tejía con sus manos las lonas, y las lonas de campaña y las vendía para él subsistir. Es decir, entonces, que San Pablo y Jesucristo no llegaron a encontrarse cara a cara. A pesar de que San Pablo era aproximadamente como unos 6 años más joven que nuestro Señor Jesucristo. Pero él estaba en Grecia preparándose y Jesucristo estaba en Jerusalén ya haciendo su vida pública. Pero sí, una cosa es cierta, que es que de Jesucristo todo el mundo sabía. Y entonces por eso dice San Pablo, por esa formación tan profunda que le dieron en el judaísmo, él conocía profundamente de la ley, lo que decimos la Torá judía, que es lo que conocemos como el Pentateuco, lo conocía al dedillo y para eso fue preparado para hacer cumplir esa ley, la ley o la Torá. Y San Pablo hacía todo lo que hacía, perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que él estaba cumpliendo con la ley de Dios, con lo que Dios le mandaba. Quiere decir que San Pablo tenía licencia para matar, mis hermanos. Como dice él, fui perseguidor de los cristianos e intentaba destruir la iglesia de Jesucristo. Él lo dice claramente. Pero, mis hermanos, cuando Dios llama, Dios llama. Y es ahí que nos vamos a enfocar un poquito. Viendo la vida de San Pablo, Dios mío, dirán ustedes, pero ¿de qué manera, cómo el Señor llamó a San Pablo para que formara su iglesia? Y yo me imagino que cuando Jesucristo veía a Pablo perseguir a los cristianos y esa preparación tan profunda que Pablo tenía, diría, este lo quiero para mí. A este lo voy a traer para que sea que se encargue con toda esa preparación que tiene de fundar todas las comunidades, de expandir mi reino. De hecho, San Pablo fue quien formó a todos los gentiles, al pueblo común y corriente. Entonces, mis hermanos, cuando Dios llama, Él no se fija en nuestras debilidades. Cuando Dios llama, Él no se fija en nuestro pecado. ¿Y cuántas veces tú y yo nos frenamos? Nos decimos, yo no soy digna realmente para hacer este trabajo para el Señor. Yo no estoy preparada para hacer esto. Y Dios, lo cierto es que Dios nos llama constantemente. Fíjate cómo dice San Pablo, que el Señor, cuando Dios, quien lo apartó desde el vientre materno, lo llamó por su mucho amor. Es decir, que Dios, desde antes de tú y yo haber estado en el vientre de nuestra madre, desde que Él nos creó y pensó en nosotros desde el principio de la creación, Dios tenía ese llamado para ti y para mí. Entonces, ¿por qué nosotros nos da tanta brega escuchar ese llamado que Dios nos hace? Yo me cuestionaba, ¿cuántos años duré yo para escuchar y responder a ese llamado que Dios me estaba haciendo? Y muchas veces salimos corriendo del llamado de Dios. Sabemos en nuestro interior que Dios nos está llamando, pero tenemos mucho miedo. Es lo que pasó con Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés tenía mucho miedo y puso mucho pero. Y al final, Dios se impuso ante Moisés y lo hizo acompañar de su primo. Porque él decía, yo soy tartamudo. Hasta eso le dijo Moisés a Dios.
es que yo soy tartamudo, es que yo no esto. Y así le decía yo, es que yo no estoy preparada, es que yo llevo una vida de pecado, es que yo todavía no estoy en tus caminos. Pero lo cierto, mis hermanos, es que nosotros, cuando Dios nos llama, lo que tenemos que hacer es que abandonarnos a sus brazos, abandonarnos a sus principios, abandonarnos a sus ideales. Así que vamos a sacar algunos puntos específicos del llamado y la misión. ¿Qué nos dice el Señor? Que el llamado de Dios es claro. Mis hermanos, el llamado de Dios es muy claro. Nunca Dios nos va a llamar de manera confusa. Recordemos cuando llamó a Samuel, siendo un niño, le decía Samuel, Samuel. Y el niño no sabía que Dios lo estaba llamando. Y entonces iba donde Elí, porque él estaba viviendo con el sacerdote Elí, porque su madre Ana pues se lo había dado porque cumpliendo una promesa, ya no quedaba encinta, y el Señor le permitió quedar embarazada y dijo, te lo voy a ofrecer. Y bueno, pues ahí estaba Samuel, y el Señor le llamó 3 veces hasta que Samuel pudo reconocer la voz de Dios. También lo hizo con la Virgen María, hizo el llamado a la Virgen María a través del ángel, alégrate llena de gracia. ¿Y ella qué hizo? Dio una respuesta positiva, dio una respuesta afirmativa. También el llamado de Dios es un acto soberano de su gracia y es sobrenatural, mis hermanos. Quiere decir que es un acto de gracia de parte de Dios que el Señor nos está llamando. El Señor te está llamando a ti, pero no porque tú eres santa, no porque tú no llevas una vida de pecado, porque mientras estemos en este mundo vamos a vivir en un constante caer y levantarnos, mis hermanos. Ustedes se imaginan que nosotros no hagamos caso al llamado de Dios, pues la iglesia estuviera vacía, no hubiéramos quienes estuviéramos proclamando la palabra de Dios, no en la Santa Eucaristía, ni siquiera comulgáramos, porque acabando de comulgar o de recibir el cuerpo de Cristo, muchas veces ya estamos pecamos de pensamiento, o sea que es un constante caer y levantarnos, pero contamos con la gracia de Dios. Es un acto de gracia, es un acto de amor, como dice San Pablo, por su mucho amor hacia mí, el Señor me dio esa misión y me escogió desde el vientre de nuestra madre. Diríamos nosotros, wow, pero San Pablo, que tenía licencia para matar prácticamente. Pablo tenía licencia para matar, porque Pablo, como pertenecía a la alta sociedad y también formado, él tenía una serie de soldados bajo su mando. Y recordemos, después que el Señor murió y resucitó, que los discípulos salieron a cumplir con la misión. El primer sacrificado fue Esteban. Esteban fue el primero que murió apedreado por estar predicando la palabra de Dios. Y San Pablo llevaba una carta en la mano para perseguir a todos los cristianos y hacerlos presos. Y si no renunciaban a la ley, a su fe cristiana, entonces los hacía matar de diferentes maneras. Pues a Esteban le tocó morir apedreado. Aquí en los Hechos de los Apóstoles se lo pueden conseguir. Entonces, Esteban no renunció a la fe en Cristo Jesús. Y ahí mismo llegó Pablo con todos sus soldados, empezaron a apedrearlo. Y dice la palabra de Dios que esos soldados pusieron a los pies de un tal Saulo todas sus capas. Quiere decir que era San Pablo quien daba la orden de que ellos fueran martirizados. Entonces, mis hermanos, quiere decir que a pesar de todo, a pesar de esa vida de ser un criminal, un asesino, podríamos decir, mira la gran misericordia, la infinita misericordia que Dios tuvo con Saulo. Lo convirtió en Pablo y fue
inclusive dio su vida también por el Evangelio. Es decir, que si nosotros nos convertimos al Señor, vamos siempre a disfrutar de su gracia. Por eso debemos de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Escuchar cuál es ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuál es ese llamado que Dios tiene para ti. Y en vez de nosotros pensar en nuestras debilidades, debemos de pensar en esa gracia de Dios desbordante que va a empezar a llenar nuestros corazones. Y a partir de esa gracia, entonces, es que nuestra vida va a empezar a ser transformada. No es antes. Pero si nosotros no nos acercamos al Señor, entonces su gracia no nos va a llegar, su gracia no nos va a tocar. Te quiero decir entonces que nos acerquemos al Señor, a esa gracia. Y muchas veces tú sabes cuál es tu llamado. Y vivimos huyéndole al Señor como yo vivía huyendo. Por eso me identifiqué tanto con esta lectura cuando el Señor me la puso en mi corazón. Yo era una que vivía como Moisés, huyendo del llamado de Dios. Huyendo, poniendo excusas. Y así nos pasamos tú y yo poniendo excusas para no servir al Señor. Pero a buena hora, querido hermano, tú estás escuchando este mensaje para que empecemos a revisar cuál es ese llamado, si estoy yo cumpliendo verdaderamente con ese llamado que Dios te hizo desde el vientre de tu madre y que Jesucristo te ha confirmado a través del bautismo, como lo vamos a leer en el Catecismo de la Iglesia Católica. Mientras tanto, vamos a seguir viendo este punto también en donde dice que el llamado de Dios es permanente. El llamado de Dios es constante. El Señor nos llama constantemente una y otra vez. Hay un verso en la palabra de Dios que dice, mira que estoy a la puerta y llamo. O sea, si tú me abres tu corazón, yo entraré en él y cenaré contigo. Y señores, qué maravilla cuando Dios puede entrar en nuestro corazón y cena con nosotros. Nuestra vida es transformada automáticamente. También dice otra parte de la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos y pocos los elegidos. ¿Por qué pocos son elegidos? Porque no todos escuchamos el llamado de Dios. Como dije anteriormente, vivimos intentando escabullirnos de esa misión que Dios tiene, pero de verdad deberíamos nosotros de pensar más en esto que dice la palabra de Dios, que la mies es mucha también y los obreros somos pocos. Dice la palabra que oremos para que el Señor mande más viñadores a su mies. Y tú que escuchas este mensaje en esta noche, eres uno de ellos, de esos viñadores de la viña del Señor, que Él te está llamando. Y después de esa misión, entonces que cuando tú y yo escuchamos ese llamado, entonces vamos a poner en práctica esa misión que Dios nos ha regalado. Si leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1268, vamos a ver cómo nos dice. Dice, los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que les ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Es decir, mis hermanos, que a través del bautismo, ese es el primer paso para nosotros recibir ese llamado que Dios nos hace. A través del bautismo nos hacemos hijos de Dios y miembros de su iglesia. Y en el bautismo el Señor nos deposita los dones y los carismas para luego, cuando creamos esa conciencia, vamos a desarrollar esos dones y carismas
recibiendo ese llamado y cumpliendo esa misión, o sea, poniéndolo en práctica. Para eso es que el Señor nos ha llamado, primeramente por el bautismo. Y también si leemos, por ejemplo, en el numeral 871 también, dice, son fieles cristianos, escuchemos lo que dice el catecismo, son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo, por esta razón de función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. Quiere decir, mis hermanos, que una vez ustedes y yo estamos bautizados, tenemos una misión y tenemos ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que poner por obra lo que ya hemos ido aprendiendo. Lo cierto es que tú y yo tenemos que edificar el templo de Cristo. Somos piedras vivas. Recordemos que Jesucristo es la piedra angular que desecharon los arquitectos. Y tú y yo somos parte de ese conjunto de piedras que forma ese cuerpo de Cristo, que forma la iglesia. Quiere decir, mi hermano, que si tú estás bautizado y tú vienes a la iglesia, es necesario que tú te comprometas, que tú escuches cuál es tu llamado y tú hagas un compromiso. Se necesitan, mis hermanos, muchas personas en la iglesia que sirvamos al Señor haciendo lo que a Dios le agrada, queridos. Tenemos que cumplir esa misión. Muchas veces no cumplimos la misión que el Señor nos pone por miedo, pero el Señor nos capacita. Al que Dios llama, lo capacita para esa misión. A veces queremos formarnos, hacer todos los cursos, todas las escuelas, para entonces luego disponernos y decirle, Señor, aquí estoy. Pero es todo lo contrario, al que Dios llama, Dios lo capacita. Lo que Dios quiere es que tú escuches y pongas a su disposición tus 5 panes y tus 2 peces, lo poco o lo mucho que tú tengas, y tú vas a ver cómo tú vas a ir creciendo. Lo que sí a Dios no le agrada es que tú y yo sigamos huyendo. Y tú sabes cuánta necesidad tiene la iglesia hoy en día de servidores. Tenemos que servir al Señor. Tenemos que servir en su iglesia, mi querido hermano. ¿Cuántas cosas hay que hacer en la iglesia y faltan manos, queridos hermanos? Y para eso el Señor te ha llamado. Para eso tú estás bautizado. Y eso me acuerda de mi propia vida. Te decía, cuando yo seguía huyendo del Señor y ponía tantos peros, y sigo poniendo hoy en día. Es que no es fácil vencer el miedo, mis hermanos. Pero cuando el Señor te llama a una misión, ahí el Señor te va a dar ese desenvolvimiento que Él tiene. Entonces, querido hermano, tenemos que tener un compromiso. Primero, que el llamado de Dios es claro y es para ti. Y que el llamado de Dios es un acto de su gracia y es sobrenatural. No tiene que ver contigo, no tiene que ver con el pecado que tú y yo acometemos diariamente, sino que esa gracia de Dios va a ir alejándonos y transformándonos de esa vida de pecado. Y que esa llamada que Dios te hace es permanente, es constantemente. Dios vive tocando tu corazón cada día para que tú escuches su voz y ponga en práctica su palabra. Y que ese llamado te va a llevar a una misión. Ahora la tarea es, ¿cuál es esa misión que tú tienes que desarrollar? Tienes que desarrollar un compromiso con esa misión y obedecer a Dios, obedecer su palabra y esforzarnos. Nada viene con facilidad, mis hermanos. Tenemos que hacer un esfuerzo realmente para seguir en los caminos de Dios, pero no es fácil ser cristiano, no es fácil tú dedicarle tiempo al Señor, claro que no, pero Dios nos da su gracia y como en este mundo estamos de paso,
lo que tenemos que asegurar es nuestra vida eterna. ¿Y de qué manera la vamos a asegurar? Precisamente respondiendo a su llamado y poniendo en práctica ese llamado que Él nos hace a través de su misión. ¿Cuál es esa misión que Dios ha puesto para ti? Te pido que tú vivas, que tú interiorices profundamente y que descubra cuál es esa misión y que empieces a vivir en función de esa misión que el Señor tiene para ti. Así es que, mis hermanos, este es el mensaje de esta noche y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a implorar su presencia una vez más. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga a mirar nuestros corazones, que venga a llenar nuestro ser. Espíritu Santo de Dios, tú nos conoces. Tú conoces nuestra vida de pecado. Tú conoces cómo somos. Para ti no somos indiferentes. Oh Padre Santo, tú nos has creado y nos conoces desde antes de la creación. Desde antes de caer en el seno de nuestras madres, ya tú nos conocías y nos habías llamado. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Danos la fortaleza para escuchar tu llamado, para abrir nuestros corazones de par en par hacia ti, para aceptar este mensaje de salvación y poder ofrecerte esos dones, esos pocos panes y peces que tú nos has regalado, ya que tú nos lo has regalado, a ti te pertenecen, Señor. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre por siempre, mi Señor. Nombre sobre todo nombre. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, pues por hoy ha sido el mensaje y vamos a dar el anuncio del retiro. Este retiro que vamos a tener el 21 y 22 de octubre, el retiro de sanación y liberación con nuestro querido Padre Chelo desde República Dominicana. ¿Cuántos de ustedes no han ido a una misa de sanación y liberación? ¿Cuántos no hemos visto a Dios obrando con poder en la vida de tantas personas que han recibido sanidad? Y también vamos a tener al diácono Jorge González de aquí de Brooklyn, Santa Rita, y a Francisco Rosario. En la música vamos a tener a Josefina Herrera y al Ministerio Promesa y a Alexis Corniel. Y ustedes saben que este retiro es traído a ustedes por el canal, nuestro canal Promesa MRC. Así es que te pedimos que si no tienes tu boleta, pues que te hagas de ella, porque cuando ya se vendan, pues ya no habrán. Si lo deja para que se reciban y comprarla a la puerta fácilmente, no vas a entrar. Así es que muchas bendiciones y a poner en práctica la palabra de Dios que Él nos ha regalado. ¡Feliz semana!